Voy a contaros las andanzas de una física en la ciencia de los materiales y lo que he hecho es estructurarlo en torno a 3 preguntas que parecen sencillas, pero ya veremos que la cosa se complica un poco. La primera es ¿en qué trabajo? ¿Para qué sirve? Y la más importante, si me gusta. Entonces, allá vamos a ir. ¿En qué trabajo? La verdad es que esta pregunta nos ocurre muchas veces a los científicos, que estás en un bar, te presentan a alguien, ¿en qué trabajas? Entonces, en esos casos, a uno le gustaría tener un trabajo de esos que se definen con una sola palabra. Bombera, yo qué sé, enfermera, lo que sea. La verdad es que podría decir científica, pero científica es tan sumamente amplio que no define muy bien lo que yo me siento. Entonces, habitualmente miro a la persona que intenta saber a qué me dedico yo y lo que suelo decir es profesora de física en la Universidad de Valencia, que es cierto, ¿vale? No sé si describe mucho, pero bueno, es cierto. ¿Qué ocurre a continuación? La pregunta siempre es la misma. ¿Y cuántas clases das? Y claro, la respuesta le desconcierta absolutamente. Porque cuando le digo que doy 6 horas de clase a la semana, como mucho, en este cuatrimestre tengo 3 horas de clase, una semana sí y otra no. Y he empezado diciendo que no tenía tiempo para prepararme esto, o sea, haceros una idea. Entonces, claro, se desconcierta completamente. Lo que deja bastante claro que las clases son importantes en la vida de una profesora de física de la Universidad de Valencia, pero las clases no son el todo de lo que hacemos. La primera foto que tengo es precisamente una clase. Esta soy yo dando clase de física en el curso de primero de biotecnología hace ya unos cuantos años y en realidad es la única foto que tengo, porque en realidad no es una foto, es un fotograma que pertenece a una película que grabaron porque utilizábamos una forma muy divertida de explicar la ley de desintegración radiactiva. Se llama la ley la desintegración radiactiva del lacasitonio. No sé si alguno ha oído hablar, pero para esto se utilizan lacasitos. Y claro, imaginaos que si tú repartes lacasitos entre los estudiantes se ponen contentísimos. Yo creo que también entienden luego cómo funciona la ley de desintegración del lacasitonio, pero bueno, de eso se trataba y se grabó la clase. Bueno, obviamente entonces, además de dar clases, uno hace más cosas. ¿Qué otras cosas puedes hacer? Pues voy a entrar en la investigación, que no lo voy a hacer demasiado largo, ¿vale? ¿Por qué he puesto aquí de repente, además de en qué trabajo, para qué sirve? Pues porque en realidad contar la investigación así en frío, puro y duro, son cosas absolutamente técnicas y no se puede eso contar al público en general. Con lo cual hay que adaptarlo de alguna forma. Y se lo ha adaptado genial, me ha parecido súper entretenido. Lo que yo suelo hacer es juntar en qué trabajo con para qué sirve. Eso tiene un cierto riesgo, porque hay cosas que no está tan claro para qué sirven. Las ondas gravitatorias se puede pensar para qué sirven, pero de aquí a dentro de 100 años no tenemos ni idea de para qué van a servir. Lo que yo hago específicamente tampoco está tan claro para qué sirve, pero obviamente todo esto está en un contexto, ¿vale? Y es un contexto al que nos agarramos para explicar lo que estamos haciendo. Sin embargo, lo que sí que me gustaría insistir es que la investigación básica, la que no está claro para qué sirve, es fundamental absolutamente para todo tipo de desarrollo. O sea que aunque yo sí que voy a hablar de aplicaciones, porque si no, no vamos a entender nada, la investigación básica es fundamental para que todo funcione. Bueno, esto es lo que se tenía que mover, también aquí oscilaba, porque claro, en fin, ¿a qué me he dedicado durante muchísimo tiempo? Pues me he dedicado al estudio de los materiales semiconductores. Los materiales semiconductores son los que propiciaron la revolución de la electrónica a partir del desarrollo del transistor en los años 40 y bueno, nos permiten tener en nuestro bolsillo un superordenador, que es el móvil,
que tiene cámara, que tiene una CCD, que tiene un montón de aplicaciones que tienen que ver con los semiconductores, ¿vale? En particular, yo no me he dedicado a la electrónica, me he dedicado a las propiedades ópticas de los materiales. Y en particular, el material que más he estudiado tiene que ver con el desarrollo del LED, que esto no sé si va, bueno, del LED blanco que está puesto ahí, el LED que se utiliza para iluminación. No sé si recordáis, en el año 2014 dieron el premio Nobel a 3 japoneses por el desarrollo del LED que se podía servir para iluminación. Yo, desde luego, en mi casa tengo bastantes LEDs. Aquí el único LED que he visto, que he estado investigando, es este LED azul tan chulo que está ahí, que desde luego para decorar también sirven. Bueno, ¿cómo investigamos este tipo de materiales? El material en particular pues tiene que ver con los nitruro de galio, nitruro de indio, nitruro de aluminio. Pues ahí es donde tenía que estar el movimiento. Todos los materiales, los átomos, se mueven, vibran. Entonces nosotros lo que hacemos es investigar las propiedades de esos materiales a través de esas vibraciones. Para entender cómo funciona es que me he traído aquí un pequeño experimento, muy sencillo. Si yo quiero saber un poco cómo es cada una de esas 3 tazas, tengo una taza que es de vidrio, un vaso que es de vidrio, otro que es de porcelana y otro que es de madera. Pues una cosa que se me puede ocurrir es utilizar una sonda, la sonda es esta cuchara, ¿vale? Y le pego un golpe. Y obviamente tenemos que escuchar, porque si le pego un golpe y no escucho no sirve, ¿vale? Solo con ese gesto y un poco de idea y una experiencia previa que tenemos, sabemos cuál es cuál. Sabemos qué material es el vidrio, sabemos qué material es la cerámica, sabemos qué material es la madera. Pues igual que el sonido está transmitido por vibraciones en el material y luego vibraciones que llegan a nosotros a través del aire, hay vibraciones en esos materiales que se acoplan con la luz. Entonces, si tú con la luz miras esos materiales, puedes estudiar esas vibraciones cómo son y dependiendo de esas características de las vibraciones, pues sabes cómo es tu material, en esencia, ¿vale? Bueno, a raíz de esto, como siempre cuento que son lo que yo investigo en los últimos años son materiales que sirven para hacer LED, muchas veces también me preguntan, ¿cuántos LEDs haces? Pues a ver, no hago ninguno, ¿eh? Yo estudio el material que puede servir para hacer LED. En particular, los materiales que nosotros estudiamos desde los últimos años son materiales con un tamaño sumamente pequeño, es lo que se llama nanohilos, materiales que tienen esta forma de hilo, lo de arriba es bueno, un diagrama que muestra un poco los materiales con unas vibraciones que deberían moverse en la superficie, pero da un poco igual. Y esos hilos minúsculos tienen un diámetro que es de unos 80 nanómetros, viene a ser unas 1000 veces, a ver, 80 micras, sí, unas 1000 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, ¿vale? De largo, pues alrededor de, yo qué sé, 2 o 3 micras, unas 50 veces más pequeño que el diámetro de un pelo, o sea, es extremadamente pequeño. ¿Por qué utilizar esos materiales? Pues porque tienen muchísima superficie con respecto al volumen que tienen y presentan propiedades mucho mejores que el mismo material en otro tipo de configuración, como en lámina delgada, por ejemplo. Y aquí tenía un ejemplo, aquí a la derecha, es que no consigo que salga, el láser en medio, vale. Aquí a la derecha vemos lo que sería un espectro que nos dice cómo son las vibraciones de estos materiales, en particular de este, que tiene ahí un montón de pelos, serían los hilos, y vemos que hay en esta parte 3 tipos de rayas diferentes, serían como 3 vibraciones distintas. En esta muestra de aquí, alrededor de los hilos se ha puesto aire, ya está. Pero ahora yo le pongo encima parafina. Y lo que vemos es que hay un cambio que se produce únicamente en estas 2 vibraciones de aquí. Esta de aquí se queda exactamente igual. Esta vibración que se queda exactamente igual sería la
vibración característica de este material si fuera una capa gruesa. Y estas dos aparecen únicamente por el hecho de tener esta superficie libre tan grande, por el hecho de tener hilos. Y esto lo que nos está diciendo es que esas vibraciones interaccionan con el entorno. Si tienes un sistema de algo que interacciona con el entorno y cambia, puedes hacer un detector, un sensor que te diga que encima le has puesto parafina. ¿De acuerdo? Entonces, este tipo de cosas sirven para esto. En particular, estos hilos se utilizan o están pensados para el desarrollo de LEDs en el ultravioleta. En el ultravioleta es difícil desarrollar LEDs, sí que los hay, pero solo en ciertas regiones. Y serían muy interesantes, por ejemplo, para desinfectar agua, para curar determinados materiales que necesitan ultravioleta. ¿De acuerdo? Vale, la segunda línea de investigación, la segunda parte tiene que ver también con los hilos, pero ahora en vez de utilizar las vibraciones, utilizamos, como se trata de nanomateriales, necesito utilizar de alguna forma una técnica que me permita manipularlos o estudiarlos de uno en una escala sumamente pequeña. En lo que he enseñado antes veíamos todos juntos al mismo tiempo, bueno, pero si yo quiero ver lo que hay en un hilo y sus características, necesito una técnica que me permita conectar nuestro mundo macroscópico con el mundo extremadamente pequeño. Para eso nosotras utilizamos un microscopio de fuerza atómica, que es bastante fácil de entender porque viene a ser como lo que hace un ciego con su bastón, ¿no? Pues como a esas escalas no podemos ver nada, porque es todo tan pequeño que la luz se difractaría y no te da una imagen, pues lo que hacemos es poner un palo, que es este palo, esta sería la punta, y vas arrastrando por ahí el palo y mirando qué es lo que hay. Tiene la ventaja de que no solo te enseña cómo es tu muestra, cómo es su relieve, sino que además, si le pegas fuerte, la puedes mover. Es decir, puedes manipular tu materia y puedes interaccionar con ella a través de distintos efectos. Por ejemplo, puedes estudiar las propiedades eléctricas de los materiales, que es lo que voy a enseñar a continuación. O sea que utilizando una punta de esta punta, las que nosotros usamos, terminaría en unos 20 nanómetros, es decir, súper pequeño, más pequeño que los hilos que vamos a estudiar. Utilizando esa punta y la técnica eléctrica adecuada, podemos estudiar este tipo de cosas. Esto sería un hilo, es el mismo hilo dos veces, está repetido dos veces. Es un hilo que se ha colocado encima de un sustrato. Este es el sustrato y ese es el hilo. Y llegas con la punta, esto no está a escala, ¿vale? Llegas con la punta, intentas, pues primero ver dónde está tu hilo, primero hay que encontrarlo, que tampoco es muy fácil. Intentas ver dónde está tu hilo y una vez has localizado el hilo, lo que quieres es saber sus propiedades eléctricas. En este caso, como lo que quieres hacer es un LED es un diodo, si alguien sabe algo de electrónica, un diodo tiene dos partes eléctricamente diferentes, una parte que en este caso se llama N y otra parte que en este caso se llama P. Son eléctricamente diferentes y tú quieres saber si ese hilo de verdad tiene las dos partes y cuáles son las características de esas dos partes. Pero claro, eso ocupa pues poquísimo. Esta escala son 400 nanómetros, que es extremadamente pequeño. Entonces, lo que hacemos es estudiar esas propiedades eléctricas y podemos estudiar lo que ocurre poniendo una luz externa o no poniendo una luz externa, bajo iluminación o sin iluminación, para saber cómo absorbe la luz el material. Bueno, pues esto sería básicamente la primera parte de la investigación. El proyecto que estamos desarrollando en la actualidad no trata de nanohilos, aunque también llevamos la otra línea de investigación todavía, trata del desarrollo de células fotovoltaicas. Entonces, esta imagen lo que debería es transportarnos a pensar que tenemos un periódico que se está imprimiendo ahí, rápido, pero en vez de un periódico lo que tenemos es células fotovoltaicas que nos van a permitir utilizar la luz solar para producir electricidad. Es decir, se trata del desarrollo de tintas que permitan imprimir de forma sencilla células fotovoltaicas que deberían funcionar pues cubriendo extensiones muy grandes, superficies muy grandes. ¿Y qué es lo que hay aquí para estudiar? Porque claro, aquí queda muy mono. Esto es una representación que los artistas hacen genial,
Pues si os pongo más o menos la realidad, la cosa ya no es tan sencilla. Porque claro, cuando tú pones la tinta, pues ala, pues como cuando te manchas el jersey. Se te queda ahí una mancha que en unos sitios tiene más material, en otros sitios tiene menos material, y tú lo que quieres es que todo sea homogéneo y, si no, al menos estudiar las propiedades de cada uno de los puntos y ver si eso puede funcionar de forma homogénea. Entonces, un poco esto es lo que se hace aquí. Aquí sería en la escala de las micras, de aquí a aquí creo que eran 20 micras, si no recuerdo mal, más o menos, sí. Y lo que se hacen es estudiar distintos puntos y ver cómo va evolucionando y cómo eso luego se puede mejorar para mejorar el rendimiento de la fotocélula. ¿De acuerdo? Bueno, esto sería básicamente lo que hacemos. Tenemos parte del equipamiento en nuestro laboratorio. Esta soy yo, aquí muy sonriente. Mi compañera Nuria Garro es la que ahora mismo dirige el proyecto de investigación que tenemos. Es raro, pero sí, somos 2 chicas en el grupo Poemas. Y este sería el microscopio de fuerzas atómicas que tenemos. Esta foto, bueno, nos gusta mucho porque fue, una vez montamos el microscopio y aprendimos a usarlo, etcétera, fue uno de los primeros resultados buenos que tuvimos, que salimos en una noticia de la universidad. Digamos que fue una publicación que nos moló un montón. Bueno, entonces ya he dicho en qué trabajo, para qué sirve docencia, investigación. Pero obviamente en la universidad uno puede hacer gestión también. Y claro, nunca digas de este agua no beberé, porque yo nunca pensé que iba a hacer gestión, o por lo menos no tanta, pero ahí estoy. Y ahí estoy, bueno, está en la foto, el despacho de dirección del Instituto de Ciencia de Materiales, y desde hace 2 años ya. Estoy más seria, sí, es que esto, bueno... Sí, a ver, aparte del traje y tal, como que sí, ahí estoy, que parece que mando mucho, ¿eh? Mando bastante y la gente me hace bastante caso, pero bueno, ahí estoy. No voy a entrar en detalles de la gestión, pero obviamente la gestión también lleva mucho tiempo, sobre todo conocer muchísimo a la gente y poder saber a quién empujar más, a quién empujar menos. Vale. Bueno, y finalmente, lo que me parece más divertido. Además de gestión, investigación y docencia, me gusta la divulgación. Y esta foto la pongo porque estoy con mi compañera Chantal Ferrer y ha salido ya Nuria Garro, he salido yo, ha salido mi compañera Chantal Ferrer, que somos las 3 mujeres del Instituto de Ciencia de Materiales que somos físicas. En el Instituto de Ciencia de Materiales hay químicos y físicos. En la parte de química suele haber más chicas, pero en la parte de física somos esas 3. Y ya está, ahí estamos. Y esta foto fue tomada justo aquí, en el Jardín Botánico, en el salón que hay ahí gigante. Seguramente tiene que ver con la Feria Experimenta, que antes se hacía aquí en el Jardín Botánico. Bueno, así que ya casi he terminado. Docencia, investigación, gestión, divulgación... Estaba cansada, ya lo decía yo. Pero falta si me gusta. Me gusta. Y para saber si me gusta o no me gusta, a ver, un trabajo así con tantas facetas, yo creo que es difícil que no te guste nada, porque si no, no haces tantas cosas, ¿no? Pero para saber un poco qué parte me gusta más, quizá es interesante contar cómo llegué yo a ser física, más que otra cosa. Pero me quiero remontar mucho, me quiero remontar a lo que yo recuerdo que fue mi primer experimento. Yo estaba en segundo de GB, sí, yo soy de GB. O sea que algo así como 7 años, más o menos, 7, 8. Y me gustaban los experimentos, pero a ver, nadie hacía experimentos, yo qué sé, me gustaba jugar, supongo. Pero es que recuerdo el primer experimento, recuerdo los... varios, pero recuerdo el primero con mucho cariño porque es como si estuviera allí. Estaba en una clase con el pupitre y un agujero abajo de eso es para poner los libros. Y al fondo en la pizarra la profesora dibujaba una cosa que tenía que ver con geología, nada de física ni nada. Sí, estaba en segundo de GB, ¿vale? Pero estaban las capas de la arena que se iba depositando y un hueso y se iban haciendo los fósiles. Eso es lo que yo recuerdo.
pintaban genial los maestros en aquella época, porque no había transparencias, ¿eh? Y yo recuerdo aquel dibujo, así que debía tener colores y todo. Entonces, pues yo aquello lo contaban y bueno, pues la Tierra aplasta los fósiles y con la presión y el tiempo, no sé qué, se convierten en... O sea, aplasta los huesos, se convierten en fósiles. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues yo cogí un cucurucho de papel, me hice un cucurucho de papel, cogí mis plastidecor, había plastidecor, y cogí un sacapuntas y empecé, chum, 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 como no tenía arena, en fin, vaya, esa iba a ser mi arena, eso iba a ser lo que iba a aprisionar lo que fuera. Y como hueso, tampoco tenía hueso, obviamente, como hueso utilicé una peseta rubia, la metí ahí dentro, claro, no había euros, ¿eh? La metí ahí dentro, aplasté todo, lo metí debajo de los libros, porque yo había entendido que tenía que haber presión. O sea, tenía que haber presión, tenía que haber algo que fuera como un hueso, pues la peseta, tenía que haber algo como la arena, pues el plastidecor, ¿vale? Lo metí allí y me esperé una semana, que creo que es mucha paciencia para una niña. O sea, lo de los tiempos geológicos claramente no estaba claro, ¿vale? Y claro, luego saqué aquello, a ver, había compactado un poco, como podéis imaginar. Pero bueno, esto lo digo para que veáis que si no me frustré con aquello, es que estaba predestinada para la ciencia. Entonces, sí, la investigación me gusta. Me gusta la investigación, pero es cierto que puede ser muy frustrante, porque hay muchas de las investigaciones que uno hace, primero tiene que tener la idea, proponerlo, conseguir el dinero, conseguir que funcione el equipamiento, y luego, una vez funciona, a lo mejor no sale lo que uno espera. O a lo mejor sí que sale, pero entre medias hay muchísimas dificultades y pueden pasar años hasta que uno hace alguna de las publicaciones. Esto es así. Entonces uno tiene que estar dispuesto a no frustrarse. Ahí estoy en los servicios centrales de la universidad, con cara de un poco frustrada seguramente, pero con mucho ánimo de seguir. Y entonces a mí me parece que en el trabajo que yo desempeño en la universidad hay dos cosas que compensan un poco esa posible frustración, ¿vale? Que son la docencia y la divulgación. Porque, a ver, aquí la cara es completamente diferente. Aquí estoy en un taller haciendo levitar, nada, una cosita con un Van der Graaf que es un juguete. Entonces, digamos que el equilibrio entre una cosa y la otra es lo que a mí me da fuerza, más o menos, para no frustrarme para nada. O sea, tú cuando haces divulgación, el contacto con la gente es mucho más directo y bueno, es muy gratificante. Así que nada, con esto termino y lo que sí que quería es animar a todo el mundo a que si tenéis curiosidad, si queréis ser científicas, desde luego que no hay ningún problema. Aquí estamos unas cuantas para apoyaros. Muchas gracias.